El agua con limón funciona. Repito, por más que hayas escuchado lo contrario, el agua con limón funciona, pero no por los motivos que crees. Te voy a explicar a continuación cómo el agua con limón puede ayudarte a perder peso, desintoxicar tu cuerpo e incluso mejorar el estado de tu piel. Pero cuidado, tomar mucha agua con limón puede dañar tu esmalte dental. Te voy a contar todo esto y también los mitos alrededor del agua con limón. Yo soy el Dr. Juan Ignacio Veller, médico cardiólogo, y en estos breves minutos te voy a contar todo lo que sé sobre el agua con limón. Vayamos directamente al grano. ¿Cómo tomar el agua con limón? Fíjense, si bien no existe evidencia suficiente para hablar de una dosis y una cantidad, yo te recomiendo que utilices una lima o un limón mediano, lo cortes a la mitad y utilices la mitad o un limón entero en un vaso estándar de agua. Si ustedes quieren saber cuánto jugo de limón tiene un limón mediano, más o menos unos 25 a 30 mililitros, y un vaso estándar tiene entre 200 y 250 mililitros de agua. Esa es la medida que yo te recomiendo. Ahora, no hace falta ni que lo tomes caliente, ni que lo tomes frío, sino como vos consideres más adecuado. La otra gran pregunta es, ¿lo tomo en ayuno o lo tomo en las comidas? Bueno, depende de lo que quieras conseguir. Te voy a contar enseguida qué beneficios tendrás en el ayuno y qué beneficios en las comidas. ¿Cuántas veces? Yo te recomiendo entre 1 a 2 veces por día. Con esta preparación que te dije, medio a un limón en 200 a 250 mililitros de agua, vas a conseguir cantidades muy pequeñas de azúcar, casi ninguna. Vas a conseguir cantidades muy pequeñas de calorías, 6 kilocalorías, esto es insignificante, es nada. Pero vas a conseguir un alto contenido de vitamina C, por ejemplo. Un limón mediano tiene más o menos entre un 15 a 20% de la vitamina C que necesitas en todo el día. Después te voy a contar hasta cómo aprovechar la cáscara del limón. Y también vas a tener citrato de potasio, entre otras sustancias importantes para nuestro organismo. Ahora, te preguntarás por qué un cardiólogo está diciendo que el agua con limón funciona. Estoy diciendo por varios motivos. Fíjense, primero, el limón es un fruto sumamente saludable por todo esto que te conté recién. Y te mantendrá alejado de otras bebidas. ¿Qué otras bebidas? Por ejemplo, si consumís agua con limón durante el almuerzo, te mantendrá alejado de gaseosas, vino, cerveza, otras bebidas que son menos saludables para tu organismo. Entonces, obtendrás todo esto y evitarás todo esto. Primer punto para decir que el agua con limón te permitirá bajar de peso. Ahora, segundo punto, la hidratación. Hay estudios que vinculan tomar agua antes de las comidas e incluso otros estudios que vinculan el ácido del limón con una saciedad mayor, es decir, una sensación de que estás más lleno, de que tenés el estómago más pesado. Esto te permitirá comer menos y sentirte satisfecho. Estos estudios están, esta evidencia yo te la dejo en la descripción y la podés leer por tu cuenta. Estos estudios están bastante bien representados en lo que tiene que ver con el agua, es decir, es el agua el que te aporta estos beneficios y en mucho menor medida también el limón, por ciertos estudios que muestran que vacía más lento el estómago, aunque falta evidencia para eso. Primer punto, mantenerte alejado de estas bebidas y ser una bebida saludable. Segundo punto, mantenerte bien hidratado y aumentar tu saciedad. Imagínate hacer esto 30 veces al mes, por 12 meses, por años. Realmente probablemente tengas una vida mucho más saludable y también mantengas un peso más adecuado. Ahora, hay cierta evidencia en animales, en ratones, que ciertas sustancias presentes en el limón permitieron quemar, entre comillas, se llama oxidar, la grasa de esos ratones. Esto de ninguna manera se puede extrapolar al ser humano, pero es un dato bien interesante. Una vez más, te digo que el agua con limón puede ayudarte a perder peso, pero no por los motivos que creías anteriormente. Veamos entonces, ¿el agua con limón puede ayudarte a desintoxicar tu cuerpo? Bueno, hay dos órganos, entre otros, que te permitirán desintoxicar tu cuerpo, que son el hígado y el riñón. Respecto al hígado, que lo vamos a dejar un poco de lado para esta charla, se vieron en estudios en animales que ciertas sustancias presentes en el limón podrían aumentar la función hepática. Esto no sabemos si ocurre en el ser humano, pero lo que sí sabemos y es muy interesante está acá, el riñón. ¿Has notado alguna vez tu orina muy oscura? Eso quiere decir que tu riñón realmente
le está faltando agua y está tratando de eliminar la menor cantidad de agua para que tu organismo se mantenga hidratado. Por eso concentra más las sustancias y le cuesta, entre comillas, más eliminar las sustancias tóxicas para tu organismo. Por un lado, tomar jugo con limón, agua con limón todos los días permite mantenerte hidratado y mantener tu orina clara. Esto quiere decir, en la mayoría de los casos, a menos que tengas una enfermedad, que estás tomando suficiente cantidad de agua. ¿Por qué hago hincapié en esto? La mayoría de nosotros, incluso yo, incluso mis pacientes, mis familiares, no tomamos la cantidad de agua necesaria por día. Por eso insisto en que un punto fundamental del agua con limón es la hidratación proveniente de la misma agua. Ahora, ¿qué tiene que ver el limón? ¿Por qué no tomo solo agua? Bueno, fíjense, existen unas piedras que se forman en el riñón producto de que se condensan muchas de las moléculas que son excretadas, que son liberadas en la orina. Se van pegando y van formando piedras. El citrato de potasio presente en el jugo de limón, que en este caso lo tomaríamos con agua, te ayudará a prevenir ciertos tipos de piedra. Y para esto hay mucha evidencia que lo demuestra así. Entonces, ¿por qué digo que te ayudará a desintoxicar tu organismo? Porque te mantiene hidratado, permite una mejor función renal y previene las piedras que se forman cuando todas estas moléculas se van pegando entre sí. Entonces, segundo punto importante, desintoxica. ¿Por qué digo que el agua con limón es útil para mantener una piel más sana? Por dos motivos. Uno, su alto contenido de vitamina C. La vitamina C es un potente antioxidante, es decir, evita o ayuda a prevenir el envejecimiento del cuerpo, el daño de nuestras células, el daño de nuestro ADN. La piel no queda por fuera y por otro lado, permite la vitamina C que el colágeno, es decir, lo que está debajo de la piel y sostiene a las células de la piel e incluso entre ellas, se forme de manera adecuada. Otro punto importante de la vitamina C es que estimula a tu sistema inmunológico. Por otro lado, ¿has notado alguna vez que las personas que toman poca agua, llamémoslo personas mayores que no sienten la necesidad de tomar, etcétera, porque sus mecanismos no andan muy bien, tienen la piel seca? Bueno, si vos tomas agua con limón todos los días, seguramente, y insisto una vez más, vas a mantener una mejor hidratación. La hidratación se vio muy relacionado al estado y a la salud de la piel. Por estos dos motivos, digo que el agua con limón sirve para cuidar tu piel. Ahora, cuidado, hay algo cierto respecto a los peligros del agua con limón. Generalmente es muy sana, pero si utilizas mucho limón, podés dañar el esmalte de los dientes, que es lo que recubre nuestros dientes. Para esto te recomiendo dos cosas. Si bien la dosis que tenés que usar de limón tiene que ser muy alta, prácticamente estamos hablando de masticar limón, cosa que no hace nadie, por las dudas te recomiendo utilizar una pajilla o una bombilla. Si no querés utilizar estos métodos, te recomiendo luego de tu agua con limón diaria, enjuagarte la boca para evitar el daño en el esmalte dental. Antes de contarte un rapidísimo resumen, te cuento dos cosas más, los mitos y el extra. Mitos. Las dietas detox que se pusieron muy famosas, donde te recomiendan que tomes agua con limón o jugo de remolacha o lo que quieras durante varios días y reemplaces el resto de las comidas, son un mito, son peligrosas, no te ayudarán en tu salud y bajo ningún punto de vista tenés que hacerlo. El tomar agua con limón debe ser acompañado de una dieta saludable, de un sueño reparador, de hacer ejercicio, si realmente lo que querés es tener todos estos beneficios. Particularmente la pérdida de peso se vio en los estudios cuando tomaban agua con limón, pero también tenían una dieta saludable, generalmente hipocalórica, por todo lo que hablamos antes. Entonces, dietas detox peligrosas. Y la otra es, alcaliniza la sangre. Esto es un mito. Nuestra sangre se mantiene excesivamente bien regulada respecto a su pH, tanto ácido como básico. Existen un sinnúmero de moléculas que actúan para evitar que haya fluctuaciones de nuestro pH, que es entre 7,35 y 7,45 lo normal. El riñón, el pulmón y otros órganos funcionan acá. Se ha demostrado en muchos estudios que independientemente de lo que comas a largo plazo, no habrá
fluctuaciones notorias en tu pH gracias a todos estos mecanismos que mantienen el pH regulado en valores muy estrechos. Si realmente varias tu pH por una alimentación, seguramente eso sea un tóxico o seguramente tengas algún problema en un órgano o en otros sistemas que regulan. Es decir, el limón no sirve para alcalinizar la sangre. Esto no es malo porque realmente no lo necesitamos, porque tenemos otros sistemas que se encargan muy bien de esto. Me faltó decirte una cosa muy importante. Yo te decía que lo puedes tomar en ayuno o en las comidas. Si tomas en ayuno, te va a permitir mantenerte en ayuno por un tiempo más prolongado. De hecho, los que hacen ayuno intermitente utilizan muchas veces el agua con limón para no sentir el hambre. Esto te permitirá consumir menos calorías en el día. Si los consumís con las comidas, te va a permitir consumir menos calorías, pero también absorber, por ejemplo, mejor el hierro, que es fundamental para las personas que están anémicas, porque ciertas sustancias presentes en el limón permiten y facilitan la absorción del hierro. Un dato realmente importante. Antes de hacerte el resumen, lo último, no tires la cáscara de limón. Utilizala, déjala secar y utilizala, por ejemplo, en el mate, que es muy común en Uruguay, Argentina, Paraguay, o rayala y utilizala en ciertas comidas. ¿Y por qué te digo esto? Muchas de las sustancias importantes y destacables de esta impresionante fruta se encuentran en la cáscara o también llamada piel del limón, tanto los fitoquímicos como vitaminas, minerales, etc. Entonces, no la desaproveches, utilizala en pasteles, utilizala para condimentar, utilizala rallada, no desperdicies. Entonces, en resumen, dos palabras, el agua con limón funciona, por más que te digan que no, pero no por las razones que vos creías. No se trata de un fruto mágico que destaca del resto, sino más bien una fruta asociada a agua que te permitirán seguramente mantenerte alejado de bebidas peligrosas e inflamatorias y te ayudarán a tener una vida mucho más saludable con poquísimos efectos secundarios. Entonces, te invito a que tomes agua con limón y a que nos dejes tu comentario si esta charla te pareció útil e informativa. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chao, chao.